de Avogadro, como hemos dicho. Dice, el número de Avogadro es el número de partículas, eso es importante, el número de partículas que hay en un mol de sustancia. Entonces, ese número de partículas que hay en un mol de sustancia, de una determinada sustancia, se llama número de Avogadro, ¿vale? NSA. Y equivale, y sabemos que es 6,023 por 10 elevado a 23 partículas por mol. 6,023 por 6 por 10 elevado a 23 partículas por mol. Pero bueno, ese número parece un poco mágico. Bueno, ¿de dónde sale ese 6,023 por 10 elevado a 23? ¿Por qué? 6,023 por 10 elevado a 23 exactamente y no otro. De acuerdo, que lo tenemos aquí. Número de Avogadro, 6,023 por 10 elevado a 23. Pues lo que vamos a intentar explicar aquí con algún ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Por qué se ha elegido ese valor, por ejemplo, y no otro más sencillo como 10 elevado a 20 o el que sea? Bueno, pues vamos a plantear el ejercicio, lo vamos a intentar explicar para que ustedes lo comprendan y luego veremos de dónde sale ese, parece que mágico número 6,023 por 10 elevado a 23. Bueno, vamos a hablar de lo que es la masa relativa. Bueno, para medir, antes que nada, para medir algo, yo siempre la comparo con una unidad que arbitrariamente se toma como patrón. Por ejemplo, en el mundo macroscópico, pues si yo digo que la masa de un libro son 3 kilos, quiere decir que estoy comparando la masa de ese libro con un patrón que es el kilogramo y que la masa de ese libro es precisamente equivale a 3 unidades patrón, que son 3 kilogramos, ¿vale? Bueno, pues la masa, cuando pasamos eso al nivel microscópico, nosotros vamos a tomar o vamos a usar como patrón la 12ª parte del átomo de carbono, del isótopo del carbono 12, ¿vale? Entonces no usamos como patrón pues el kilogramo, ni la tonelada, ni eso no lo usamos. Usamos la 12ª parte del isótopo 12 del carbono. Decirles simplemente que inicialmente se empezó tomando como isótopo, como unidad, el átomo de hidrógeno, que era el más pequeño. Además es lógico y normal. ¿Cuál es el átomo más pequeño? El de hidrógeno. Pues se dijo, pues esta es la unidad y todo se va a medir en función de ese átomo de hidrógeno. Pero luego se comprobó que era mejor, que era preferible tomar como unidad la 12ª parte del átomo, de la masa del átomo del isótopo del carbono 12, ¿de acuerdo? Decirle simplemente, como ya le he dicho, que históricamente se tomó primero como referencia el hidrógeno y luego se tomó el carbono, el isótopo 12 del carbono, la 12ª parte. Por consideraciones que no procede responder ahora. Bueno, pues entonces repetimos, la masa relativa de una partícula indica cuántas veces es mayor su masa que la que se toma como referencia. Y la que hemos dicho que vamos a tomar como referencia es la 12ª parte de la masa atómica del isótopo 12 del carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya sabemos que la que tomamos como referencia es la 12ª parte de la masa atómica del isótopo 12 del carbono. Que antes se tomaba del hidrógeno, pero bueno, ya tomamos el carbono. Bien, es el dato que aparece en la tabla periódica, o sea que ustedes se van a la tabla periódica y lo ven allí, en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Y que se usa para determinar la masa de las partículas poliatómicas, ¿vale? Por ejemplo, en el agua, pues ¿qué pasa en el agua? Tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, pues yo me voy a la masa del hidrógeno, que es 1, la masa del oxígeno, que es 1, hago esta cuenta, sumo 2 y 16, o sea, 2 del hidrógeno y 16 del oxígeno, son 18. Pues entonces significa que una molécula de agua tiene una masa 18 veces mayor que la masa unidad, que vuelvo a repetir que es la 12ª parte de la masa atómica del isótopo 12 del carbono, pero no voy a estar repitiéndolo eternamente. Masa unidad, ya hemos dicho cuál es. Bien, mientras no se sepa cuál es el valor de esa masa unidad, pues no hay forma de saber cuál es la molécula de agua. Claro, si yo digo, bueno, ¿cuál es la masa del libro? Y dice, pues 3 kilogramos, pero yo tendré que saber la masa que tiene un kilogramo, ¿no?
Yo tendré que saber la masa que tiene un kilogramo. Para eso hay un juego de medida en el Museo del Louvre, y hay una masa que dice, esto es un kilogramo. ¿De acuerdo? Luego nos hace falta saber cuál es la masa del isótopo de carbono, el isótopo 12 del carbono. Bien, entonces normalmente nosotros vamos a escribir esos 18U, de 18U, donde U es la masa real de la unidad de masa atómica. Bien, bueno, pero se determinó la masa unidad. Hubo un momento que se determinó la masa unidad, aunque aquí pone este dato, pero realmente este dato no es exacto. Hay una pequeña que yo se lo voy a mostrar ahora a ustedes. Como les estaba diciendo, la masa no es la que aparece ahí, sino que es 1,660538921 tal por 10 elevado a menos 27. Claro, es pesada en kilogramos. Es pesada en kilogramos. Si yo la expreso en gramos, habría que multiplicar por 1000, ¿de acuerdo? Entonces esto quedaría 10 elevado a menos 24. Y si corto aquí, por ejemplo, pues podría escribirlo como 1,660, despreciando estos términos que vienen aquí a continuación. Es decir, que podría quedar como 1,660. ¿De acuerdo? Bueno, a nuestros efectos, es decir, que aquí hay un pequeño, una aproximación que se ha hecho. Y entonces el tema, como hemos dicho, es que nosotros sabemos que la unidad de masa atómica pues tiene este valor 1,6 aproximadamente, 660 por 10 elevado a menos 24, ¿vale? Que es el término que vamos a usar nosotros para luego hacer las cuentas. Y entonces, claro, la masa de 18 de la molécula de agua sería 18 por quién, por este valor, ¿vale? Por la unidad de masa atómica, por la U, ¿vale? 18 por este valor. Bien, pero ese número no me dice a mí nada. Ese número no me dice a mí nada. No, este número no tiene ninguna utilidad en química, desde el punto de vista práctico. Porque claro, esta cantidad, el 1,660, hemos dicho, por 10 a la 24, es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que realmente, bueno, a mí no es operativo. Usted, es como si yo quiero medir la distancia de aquí a Sevilla o a Madrid y uso la micra, ¿no? O el Armstrong. Esa unidad es tan pequeña que no me sirve. Yo tengo que usar otras unidades como el kilómetro o la milla o la que sea, pero no en Armstrong, ¿no? Para medir distancia desde Sevilla a Madrid. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora, usar otras unidades más grandes. Entonces, vamos a definir el número de Avogadro de una manera particular, el número de Avogadro. Y el número de Avogadro va a ser una cantidad de partículas, de manera que si yo tengo esa cantidad de partículas, la masa de ese número de partículas va a coincidir ¿con quién? Con la masa molecular relativa, pero expresada en gramos. ¿De acuerdo? Es decir, que va a ser una cantidad de partículas, de manera que si yo echo esa cantidad de partículas, por ejemplo, en un vaso o en un sitio, pues la masa de todas esas partículas me va a dar justamente 18 gramos. 18 gramos. Muy bien, vamos a intentar explicar esto en un ejercicio para que ustedes lo vean. Es decir, hemos calculado ya la masa relativa del agua. Dijimos que la masa relativa del agua era, vamos a cambiar el color y vamos a darle atrás, ¿vale? La masa relativa del agua. Bueno, no hemos cambiado el color. Vamos a intentarlo de nuevo. Bien. Era 18. Esa era la masa relativa del agua. Pero claro, luego tendremos que multiplicar por ¿quién? Por 1,660 por 10 elevado a ¿quién? A menos 24 ¿qué? Gramos. ¿Vale? ¿Esa sería quién? ¿Quién sería esto? La masa, vamos a ponerlo aquí. ¿La masa de quién? De una molécula. Masa. Una molécula de agua. ¿De acuerdo? Esa sería la masa de una molécula de agua. Bien, entonces yo voy a definir el número de Avogadro. Vamos a llamar así, número de Avogadro, como quién? Como a un número de partículas tal. Número de partículas. Partícula. Tal.
que si yo tengo esas partículas, su masa, la masa de ese conjunto de partículas, va a coincidir con ¿quién? La masa de todas esas partículas va a coincidir o me va a dar ¿quién? La masa expresada en gramos, la masa molecular, perdón, la masa molecular expresada en gramos. La masa, vamos a darle para atrás, la masa molecular de esa sustancia, pero expresada en gramos. La masa molecular de esa sustancia expresada en gramos. Es decir, la masa de lo que se conoce como un mol de esa sustancia, ¿vale? Entonces, claro, si yo multiplico ese N sub A por 18 por 1,660 por 10 elevado a menos 24, ¿vale? Gramos, pues me va a salir precisamente la masa aquí. La masa expresada en gramos de quién, de esa cantidad de sustancia, de lo que es un mol de sustancia, ¿vale? Bueno, pues claro, ¿qué ocurre? Ahora, a esto, este 18, ¿qué le pasa? Me va a ir con quién? Con este 18. Y este gramo se me va a ir con quién? Con este gramo. Entonces esto me va a quedar ¿quién? Que todo esto tiene que ser igual a quién? A 1, ¿vale? O dicho de otra manera, venga, vamos a hacerlo poco a poco para no... para hacerlo más claramente, vamos a deshacer esto. Lo que voy a hacer es que todo esto de aquí de la izquierda, lo voy a pasar a ¿dónde? A la derecha. N sub A va a ser igual a ¿quién? A 18 gramos, partido por ¿quién? Por 18 por 1,660 por 10 elevado a ¿quién? A menos 24 ¿quién? Gramos, ¿vale? Este gramo y este gramo, ¿qué les pasa? Se van. Y este 18 y este 18, ¿qué les pasa? Se van, que era lo que yo había hecho aquí anteriormente. Pero así lo ven ustedes mejor. Entonces me quedaría 1 partido de ¿quién? De 1,660 por 10 elevado a ¿quién? A menos 24. Pero el 10 elevado a menos 24, que tiene aquí exponente negativo, puede pasar allí como exponente positivo. Entonces esto me queda 1 partido de 1,660 por 10 elevado a ¿quién? A 24 partículas. Si yo hago esas cuentas, me saldrá que el 1,6660, recuerden ustedes que aquí hemos cortado, aquí hemos truncado, ¿de acuerdo? Entonces habría que hacerlo con todos los números, con todos los números, pero en fin, para simplificar el problema, pues hemos cortado y no hemos puesto todos los decimales que vienen detrás. Pues eso me sale 0 aproximadamente, perdón, 0, esto vamos a borrar porque parece un 6 más que un 0. Esto y borramos otra vez. Bien. Bueno, pues venga. Esto es un 0, 0, vaya. 6, 0, 2. Bueno, esto está un poco difícil. Un segundito. Entonces estábamos diciendo que íbamos a intentar. Entonces, n sub a es igual a 0,6 0 2, 3. El resultado de hacer esta cuenta, 1 partido de 1,660 por 10 elevado a ¿quién? A 24. 10 elevado a 24. 10 elevado a 24. Bien, entonces claro, una coma puede correr hacia acá y me quedaría 6,023 por 10 elevado a 24. Muy bien. Y, perdón, a 23. A 23, porque hemos gastado un 0. Hemos gastado un 0 en correr la coma hacia allá. Esto es 23. Eso es 23.
Con lo cual, esto sería realmente el resultado. ¿eh? ¿De acuerdo? 6,023 por 10 elevado a 23. Les ruego disculpen ustedes pero que baila la pizarra un poco. Y ese sería el resultado. El resultado. De dónde sale ese número que parece un poco mágico. Muy bien.